pues esta tarde vamos a ver cómo forjar hijos malcriados. Vamos a ver por ahí, hay pasos a seguir a este tema, cómo forjar hijos malcriados, ¿sí? No creo que los podamos ver todos el día de hoy. Trataremos de verlos más que Dios nos permita y pues que sea el Señor, ¿no? Vamos a orar, acompáñenme, por favor, cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este día que tú nos das, que tú nos prestas, Señor. Pues por todo lo que tú nos das, por tus misericordias, por tus bendiciones. A ti, Señor, a ti venimos, Padre mío. ¿A quién iremos, Señor, si no fuera a ti, Señor? A ti. Y esta tarde, Señor, venimos ante ti, Señor, dispuestos a aprender, a escuchar, Señor. Parte de lo que tú tienes, Señor. Te pedimos esta tarde, Señor, que tú nos des aprendizaje, que tú nos des palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rubén. Bueno, pues, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha hasta allá, ¿verdad? Hasta allá atrás, sí se escucha. Bueno, pues, ¿cómo forjar hijos malcriados? Pues vendría poniéndole, pues, por letras o números, me parece mejor. Número 1, dé al niño todo lo que desee. Así crecerá con la idea que el mundo le pertenece. O sea, dé al niño todo lo que desee y así crecerá con la idea que el mundo le pertenece. Acompáñenme por favor a 1 Samuel 2. Ya hemos visto este pasaje anteriormente. 1 Samuel 2. Vamos a leer del 12 al 17. Lea conmigo, por favor. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que le sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, pues hermanos, vemos es muy notable pues la vida de estos hijos de Elí. Dice ahí pues la actitud que tenían, esa terrible actitud de soberbia, de altivez, de sentirse más que los demás, ¿sí? De decir, bueno, pues danos. Ellos sabían que pues no les pertenecía, sino primero tenían que entregar, como dice ahí, para el sacrificio a Jehová, tenían que quemar la grosura. Pero ellos decían, no, ni eso, no permitían. ¿Haciendo qué? Sí, menospreciando las ofrendas de Jehová, a Jehová.
Entonces, inclusive dice que si no decían que no, dice, pues te las vamos a arrebatar, te las vamos a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se sentían ellos que todo les pertenecía. Inclusive esta situación del versículo 12 en la versión de King James, y hay otra versión, de hecho la primera versión de la Reina Valera, que es la Biblia del oso, ¿sí? Que fue en 1569 cuando fue traducida, dice así, mas los hijos, del versículo 12 nada más, dice, mas los hijos de Eli eran hijos de Belial y no tenían conocimiento del Señor. Vemos cómo de verdad, pues, no era muy favorable, no era nada agradable mencionar los hijos de Eli, que eran hijos de Belial. Belial es una palabra compuesta hebrea que significa el que está haciendo ganancias deshonestas. Eso es lo que significa. Y pues bueno, en estos tiempos hay un pues conocidísimo, el que ha escrito la Biblia satánica, Antonio LaVey. Ellos han puesto a este personaje, a este nombre, a este demonio, lo han puesto como uno de los principales en su Biblia satánica. Tienen a él, tienen a Lucifer, a Satanás y a Leviatán junto con él. Entonces vemos, es una acusación, algo pues totalmente nada agradable. Imagínense pues alguno de nuestros hijos que sea arrastrado, ¿sí? O que crezca de esta manera, ¿sí? Aunque vemos que en el pasaje que dice aquí, lo que acabamos de leer, no está hablando de niños pequeños, sino está hablando, pues ya se veían que ya eran grandes, podemos verlo, ¿no? Entonces, a pesar de que no señala, ¿sí?, que tuvieran hijos pequeños, pues podría llegar, y de hecho yo no dudo, que pues ahí el sacerdote Elí les daba, y tristemente creciendo en esto, ¿sí? Y no solamente hablando de este primer paso que les acabo de decir, que déle al niño todo lo que desee, ¿sí? Sino los próximos 4 también tienen que ver referencia a este pasaje, y vamos a darnos cuenta cuenta más adelante. También para esto estuve leyendo portales pues en el internet acerca de familias, y pues créanme que hay casos de padres desesperados, ¿sí?, pidiendo ayuda desesperadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se les ha salido de control, niños pequeños, ¿sí? Y pues tristemente van creciendo y se van poniendo pues de verdad. Les quiero compartir uno de esos casos. Se los voy a leer. Dice: hola, tengo un niño de 2 años de 2 años y medio que nunca obedece. Dice, y es muy pegón, se frustra rápido, incluso cuando juega él solo, al enfadarse nos pega. Dice, pues el niño está hasta allá y se enoja él y viene con la mamá y le da. Es muy pegón, dice, tira las cosas, tiene que romper algo, dice, para relajarse. Ya no sabemos qué hacer con él. Hemos probado pequeños castigos, dice, lo hemos sentado a que piense, a que le hemos quitado juguetes durante un tiempo, hemos charlado, dice, pero ha llegado un punto en el que ya no puedo, dice, me supera. Yo intento calmarle de diferentes maneras, ¿sí? Lo tratamos bien hasta que se acaba la paciencia y te hace gritarle. Dice, a su padre le obedece, pero tienes que poner como un ogro para que haga caso. Dice, llora por todo y todo lo pide llorando. Dice, es un niño que habla perfectamente. Dice, dormía solo hasta hace unos meses, pero ahora no quiere ni siquiera dormirse solo. Dice, tengo que llevarlo hasta al final, dice, lo tengo que llevar a mi cama, y sé que muchas veces cedo por no escucharlo. O sea, ella dice, no, pues para ya no estar ahí, bueno, pues venga.
Y dice, pero me ponga como me ponga, a mí no me hace caso. Dice, si alguien ha pasado por algo así, le agradecería que me aconsejase y me contase su experiencia. Una mamá desesperada. Pues tristemente, este caso es real. Este caso es real, no lo saqué de mi imaginación. Y yo lo primero que vi es, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Qué podríamos nosotros aconsejar a una persona así? ¿Podríamos aconsejarle algo? Pues a lo mejor muchos de nosotros dijimos, pues dale ¿cómo dicen por allá? Un cherrazo, una cuescoterapia, ¿cierto? Otros dijeran por ahí a lo mejor, bueno, pues déjalo, todavía es un niño, todavía es un bebé, ¿sí o no? Muchos pues damos a veces consejo propio, ¿sí? Y bueno, Proverbios 29:17, por favor, si me acompañan. Vamos a estar viendo mucho Proverbios. Proverbios 29:17. Vemos cómo la palabra nos va a enseñar exactamente cómo hacerlo y de qué manera hacerlo, en dado caso que pues pasara en nuestra familia o inclusive hasta con un amigo, hermano, qué sé yo, ¿verdad? Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará, ¿qué? Descanso, y dará alegría a tu alma. Pues tan sencillo, dale la respuesta a la señora. Oiga, señora, corrija a su hijo. Bueno, ¿cómo? Pues ya dice ahí, ya he intentado de muchas maneras. Bueno, la palabra corregir en el hebreo es yazar, esa palabra en ese versículo, que significa castigar. Habla tanto literalmente como figurativamente. Cuando habla literalmente en referencia, significa castigar con golpes. Así es la palabra. Ay, pero ¿cómo? Pues ¿cómo? Ahí está el resultado. Y también dice figurativamente con palabras. ¿Pero qué tipo de palabras? No. ¿Palabras de qué? De instrucción, de amonestación, ¿sí? De corrección, de dirección, de educación. Eso es lo que nos dice ese versículo, esa palabra. Corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo. Hay maneras, yo sé, de castigar. Nosotros los padres, pues según a nuestros hijos, ¿sí? A veces inventamos cosas o remedios, o volteamos ahí, no, eso era en el otro, ¿verdad? Pero pues, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, vemos que nos habla y nos dice exactamente la manera correcta que tenemos que llevar, que tenemos que hacer, ¿sí? Dice ahí, sigamos la corrección, la instrucción, el azote. Hebreos 12, por favor, acompáñenme. Hebreos 12. Hebreos 12, 5. Póngale ahí una muestra ahí a Proverbios, porque vamos a estar regresando. No a ese proverbio, pero vamos a estar regresando continuamente a Proverbios. Hebreos 12, 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues aquí claramente dice que todos los que somos sus hijos nos va a azotar. A ver, ¿eres mi hijo? ¡Ven! ¿Cierto? Nos va a azotar. Pues qué padre tan tenemos. No. Si vamos, por ejemplo, tomemos estos versículos, si los vamos a desglosar poco a poco, pero si los entendemos de esta manera, vemos que aquí, como la disciplina de Dios tiene hacia con nosotros. ¿Sí? Cómo el Dios Padre nos corrige.
¿Qué dice ahí? Dice, olvidando la exhortación como a hijos, a nosotros. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa la palabra exhortación en el original? La palabra es paraklesis, que significa confortación, consolación, consolar o consuelo. Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, eso me dice o me lleva a que la disciplina de Dios, nuestro Padre, la que Él nos da, es de consuelo, ¿sí? De guianza, de instrucción, ¿sí? Luego dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Disciplina, la palabra disciplina ahí en el griego significa educación o entrenamiento, ¿sí? Corrección, instrucción, otra vez, instrucción, corrección, exhortación. Eso es lo que nos está llamando a hacer. Es muy sencillo. Primero Dios nos disciplina por medio de la enseñanza. Primero nos muestra, primero nos exhorta, primero nos habla, primero nos dice, nos enseña, nos educa, nos instruye, nos exhorta. Primero. ¿Sí o no? Entonces, de esa misma manera vemos como un Dios Padre bueno, fiel, como es Él, ¿cómo lo hace? De una manera amorosa. La disciplina. Y dice, disciplina a sus hijos, corrige. ¿Para qué? ¿Para qué nos corrige? ¿Para qué nos disciplina? ¿Para qué? Para hacernos tal y como Él quiere. ¿Sí o no? O nos va a azotar nada más porque venga mi hijo, a ver, venga mi hijo. No. Para hacernos tal y como Él quiere. De la misma manera. Así con nuestros hijos. Veamos ese ejemplo, sigamos el ejemplo de nuestro Padre. Después dice ahí en el 6, dice, azota. Bueno, esto a mí me lleva a pensar que si después de no haber hecho caso, de no haber, como dice ahí, de haber menospreciado la corrección, la instrucción, la educación, la exhortación, ¿sí? Dice, entonces vendrá el azote. Acompáñenme otra vez de regreso, por favor, a Proverbios 13:24. Vemos cómo nos explica pues Salomón con sabiduría e inclusive de la misma manera que Dios mismo nos habla en Hebreos, aquí estos versículos que acabamos de ver, ¿sí? Para y con la forma de corrección que debe de ser. Dice Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿sí? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Imagínense, si Elí hubiera corregido desde el principio, pues certamente no hubieran sido hijos de Belial. Pero bueno, vemos que aquí dice, el que detiene el castigo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí primero Salomón menciona la primera parte, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿sí? Pero, como dicen Hebreos, primero exhorta, primero instruye y después el azote. Y después el azote. Esa palabra también castigar en el hebreo es shevet, otra vez, que significa, habla de un castigo, habla de un látigo, habla de un palo, habla de vara. Eso es lo que se refiere a esta palabra. Corrige,
¿sí? Del castigo, el que detiene el palo, el que detiene la vara, el que detiene el látigo. Oye, pero ¿cómo lo voy a agarrar a palazos a mi hijo? No, vamos a ver. También dice que nos habla de corregir. Dice ahí, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Propiamente también habla figurativamente de reprensión, de advertencia, de instrucción otra vez. O sea, primeramente tenemos que advertir a nuestros hijos. Hay que instruirlos. ¿Sabes qué? No, eso no lo hagas. Eso no lo hagas. Eso no lo hagas. Pero si sigue, y si sigue, y si sigue, y si sigue, pues como dice ahí, denle al niño todo lo que desee. Denle al niño todo lo que desee. Entonces, vemos que primero nos habla de advertencia. También esta palabra hebrea que es corregir, que es la palabra musar, habla de restricción. O sea, restringir. ¿Sabes qué? Hasta aquí. Nada más. No más. Porque a veces los hijos se quieren, a veces de repente, momento. Aquí a tu madre la respetas, o yo soy el padre, y así. ¿Sí? Tenemos que enseñarlos a restringir. Vemos cómo aquí Salomón utiliza primeramente el versículo enfatizando primero el castigo, ¿sí? Que es una forma eficaz cuando el hijo, cuando el niño no acepta la corrección, cuando menosprecia esa exhortación, ¿sí? Entonces vemos que Salomón lo enfatiza primero. ¿Para qué? Para que regrese al buen camino. Y después dice, enfatizando esto, y después menciona que venga la instrucción. Pero sabemos que primero, en este caso, viene la instrucción, la advertencia, ¿sí? Punto 2, dice, dele a su hijo todo el dinero que quiera o que él desee gastar. No permita ganárselo por sí mismo. O sea, déjeselo, toma, ahí está. Denle cartera abierta, denle billete. A lo mejor muchos de nosotros tenemos hijos pequeños, todavía no pasa así. Pero pues, sí, mijo, pide, tú pide. Como repetí hace rato, estos mismos puntos, lo que nos mencionaba, ahorita lo que leíamos ahí en Primera de Samuel. Sí, dele todo lo que quiera, déjenlo. ¿Sí? También el tercer punto, satisfaga a su hijo con todo lo que le pide. O sea, todo lo que les pide, ustedes dénselo. O sea, comida, bebida, comodidades, que se sientan que están complacidos ellos, que se sientan, ay, mi papi sí me quiere. Dénselo todo lo que ellos pidan, lo que ellos quieran, a donde quieran, dénselos. Tristemente, los niños malcriados, cuando son crecidos de esa manera, ¿sí?, se vuelven egoístas. Muchos de ellos, al ser criados de esta manera, pues solamente terminan preocupándose por ellos mismos. Les quiero leer otra historia no historia, de hechos reales. Y esta señora, esto lo saqué de un periódico de allá de México, y con fecha, estos temas son apenas recientes, no son de años, no, es reciente, está pasando, apenas el 11, ¿qué día cayó 11? Martes, miércoles, ¿sí? Dice la historia de María, amor sin control. María es una viuda de 60 años con 2 hijos, una casada y otro enfermo, que no puede valerse por sí mismo, el enfermo. Además tiene 2 nietos adolescentes que también viven con ella. Tiene osteoporosis la señora, pero aún así baña, alimenta y lleva a su hijo enfermo, ya un adulto, a una escuela especial
y por si fuera poco, soporta sus malos tratos del hijo enfermo. Simultáneamente atiende y mantiene tanto a sus 2 nietos adolescentes como a sus 2 hijos. ¿Sí? Atiende y mantiene todavía. Tiene un auto, pero aún así camina muchas calles para ir a su trabajo, porque su nieto, dice, usa el vehículo para ir a visitar a sus amigos y amigas y a su novia. La nieta se dedica únicamente al novio, ¿sí? Al que pese por, dice, los regaños de la abuela, lo lleva a dormir a la casa. No ayuda en los quehaceres, al igual que su hermano. Además, ambos le roban el dinero de la abuela, ¿sí? O el poco dinero que ella tiene en su bolsa. Pese a este panorama, María no castiga, no exige, no impone orden, porque los quiere mucho y prefiere vivir de esta forma que ocasionar que sus nietos se vayan de la casa. Es una realidad, es una realidad. Como nosotros padres tenemos que pensar, el amor sin control, el dejar que ellos pues hagan lo que quieran, el darles todo, vemos cómo se empiezan a malcriar, empiezan a tomar pues este tipo de caminos, ¿sí? Lo más triste es que la mayoría de estos hijos malcriados, consentidos, cuando llegan a la adolescencia, sufren más de lo que uno se puede imaginar, ¿sí? Ya que son o se vuelven más vulnerables a problemas como drogadicción, ¿sí? Pandillerismo, embarazos no deseados y una infinidad de problemas que pues estos mismos problemas conllevan a esto. Entonces, hermanos, de verdad, nosotros podemos evitar estas cosas. Sí, podemos evitarlas, este tipo de situaciones. ¿Cómo? Siguiendo el consejo de Dios, llevando en disciplina. ¿Sí o no? Como dice 13:24, Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ahí está la diferencia que habla, desde temprana edad. Yo recuerdo pues más que nada a Tito, a mi hijo, pues cuando estaba chiquito, yo agarraba y pues yo le daba, cuando se ponía así, yo le daba, o le jalaba aquí. Luego me decía, ay, está chiquito. Y yo decía, bueno, pues sí, es cierto, de repente como que pues, sí, pues, a uno como padre le duele, ¿sí? Pero pues bueno, yo no sé, a lo mejor, pues a la larga, después, a lo mejor y pues ya no es tan así, yo no sé, ¿sí? O viceversa también, ¿sí? Al detener el castigo, pues a lo mejor ahorita tal vez no, pero a la larga, ¿sí? Entonces vemos que aquí está la diferencia, desde temprano. También en este versículo habla, pues dice castigo, el que detiene el castigo, otra vez la misma palabra que acabamos de ver, el que detiene la vara, el que detiene el látigo, ¿sí? De hecho hay unas traducciones de la Biblia que mencionan inclusive la palabra vara, ¿sí? En una de ellas es la Biblia de las Américas, ¿sí? Dice, quien escatima la vara odia a su hijo, quien le tiene amor le castiga. Hay otra traducción que dice, el que retiene la vara a su hijo odia, mas aquel que lo ama es cuidadoso en disciplinarlo. Esta versión, de verdad, así, cuidadoso en disciplinarlo. En lo personal, esa traducción a mí me llevó a esa diferencia que Dios hace. Cuidadosamente, Él nos viene disciplinando, nos viene exhortando, nos viene llevando. ¿Sí o no? Ahora, bueno, pues
cuidadosamente los que amamos a nuestros hijos. Pero pues bueno, si están los que hacen lo contrario, pues si saben que está mal, cuando necesite corrección o necesite disciplina, o cuando esté diciendo cosas que no tiene que decir, comportándose de una manera que no es adecuada, pues no se preocupen, ¿sí? Porque si nunca le han dicho nada, pues ¿qué más? Una vez más, ¿sí? Si ya han retenido ese castigo, pues bueno, ¿qué más podremos hacer? ¿Cierto? No, hermanos, tenemos que disciplina. 29:15, Proverbios. Peor, hay padres que luego hasta festejan, ¿sí? Pues esas malas conductas, esos malos comportamientos, ¿sí? Y les aguantan esas cosas cuando son pequeños, pues por consiguiente espero que les puedan aguantar cosas más fuertes, más grandes, ¿no? Dice ahí el 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas que el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí? Ahora, tampoco esto significa de que tenemos que estar tras ellos todo el momento, a ver, con la vara, oye, pero, no. Y a lo mejor muchos de nosotros, pues ya ni con vara, porque pues sí, como padres no nos gusta corregir a nuestros hijos. Bueno, pues buscar una manera de disciplina que realmente vean ellos, ¿sí? Pidamos a Dios sabiduría, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, no en todo momento estar ahí dándole, achacándole. Proverbios 23:13 dice: no rehuses corregir al muchacho, o sea, no te rehuses, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá, o sea, no va a pasar nada. Muchas veces a las mamás les cuesta, o viceversa también, a nosotros como padres, pues a veces nos ponen cara de, pues así, con cara de tristeza y nos doblan, ¿cierto? Pues no, pero dice ahí: no rehuses en corregir al muchacho, no detengas la vara, ¿sí? Específicamente o especialmente más bien cuando ya se le habló, ya se le exhortó, ya se le instruyó, ya se le educó y ya se le dijo y se le dijo y se le dijo. Acuérdense cuando estaban aquí también, cuando nos visitaron unos, que habíamos dado ejemplos a los niños también de cómo hacían en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahí en Deuteronomio 21, 20, al final de ese capítulo, ¿cierto? Los apedreaban. Y pues bueno, este no es el caso, ¿no? Tampoco quiero, porque yo estoy en contra del ¿cómo se llama? Del maltrato de niños. Una cosa es un maltrato y otra cosa es disciplina, ¿cierto? Ahora, como también que no se apresure nuestra alma para destruir tampoco al niño. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ya, otra vez, castígalo, corrígelo, ¿sí? Rápido, bueno, no lo busquen, apúntenlo, los que apuntan, Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso me lleva y me dice, pues que no tengo que estar tras de ellos. Exasperar es hacerles perder la paciencia, porque a veces estamos también ahí como cuchillos de palo. Bueno, pues ya me dijeron que tengo que estar ahí, tras el niño. No. Entonces, hagámoslo como, repito, el mejor ejemplo tenemos con Dios, Padre, así como nos corrige. Quinto punto:
Vamos a ver este último. Dice, recoja todo lo que su hijo deje tirado. Recoja todo. Libros, zapatos, ¿sí? Ropa. Hágale todo de modo a que se acostumbre a echar toda la responsabilidad en el padre o en los padres o a otros. Pues el ejemplo de la viejita, ella no les quería dar responsabilidad a los hijos, a los nietos, no. ¿Y cómo se volvieron? ¿Y cómo la tratan? Ojalá esperemos. ¿Sí? Es un tipo de amor desmedido. Entonces, no darles todo lo que piden, ¿sí? Ni tampoco hacerle todo acostumbrándolo a que no debe tener ninguna responsabilidad. Al quitarle tareas, ¿sí? O al darle cosas que pide, ¿sí? Al no dárselas o al empezar en corrección, ahí viene el afecto del verdadero amor que debemos de tener para con nuestros padres. Porque dice, el que no castiga, aborrece a su hijo. Aborrece. Pues ya que hay padres también que creen que el amar a un hijo es provocar en los hijos que estén todo el tiempo, ay, sonrientes, alegres, ay, mijito, mira. Hay padres que creen que de esa manera, pues bueno, para tenerlos contentos, ¿sí? Les dan pues precisamente todas las cosas, hacen todo lo que ellos quieren, todo lo que les piden, ¿sí? Le quitan responsabilidades, no les dan instrucción, no les dan educación, ¿sí? Pero vemos que no, esto es erróneo, ¿sí? Hacer creer que ese niño pues crezca de esa manera es peligroso, Cuando el niño es amado, cuando un niño piensa y cree que es amado, ¿sí? Es cuando él empieza a experimentar la sensación, ¿sí? De cuando él tiene que empezar a hacer sus cosas. Y muchas veces yo me acuerdo también, mi abuela, que era la que más nos daba, hasta con cable, bueno, también mamá. Pero yo luego decía, ay, no me quiero. Pero no. Después ya agarraba, ya que nos daba, ya hiciera al revés. Sí nos daban y después nos decía, mira, por ella. Entonces vemos que pues hay que permitir que los niños experimenten ese tipo de tristezas, tal vez hasta de enojos. ¿No me lo vas a dar? No te lo voy a dar porque no te lo voy a dar. Y a veces hasta se enojan, se frustran, como decía ahí la muchacha, ¿sí? Pero ese es el verdadero amor que tenemos que darles, demostrarlos, ¿sí? Esa es la misma manera que Dios trata con nosotros. A veces no nos da cosas. Nosotros estamos, ay, Dios mío, pues ¿cuándo? No es el tiempo. No es el tiempo. Aunque a veces tal vez la corrección o la disciplina pues sea dolorosa para nosotros, pues tenemos nosotros que entender que es por el bien de ellos, ¿sí? Ayudándolo, instruyéndolo, a que ellos también entiendan, ¿sí o no? Cuando nosotros andamos por ahí de repente, ay, Dios mío, y nos viene una disciplina de esas, un jaloncito de orejas que nos da, ay, ¿por qué? Bueno, pero vemos que es Dios, que nos quiere. ¿Y por qué? Porque nos ama, porque no quiere que andemos en esas cosas o pensando eso, o haciendo cosas que no debe de ser. De la misma manera, el Señor nos enseña en su palabra, Él nos va a enseñar. Dios Padre nos enseña, ¿sí? Él es paciente, como dice, no lo busquen, nada más. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quiénes? Nosotros, nuestros hijos, sus hijos, ¿sí? Dice que es paciente. Esa palabra paciente significa tardar en responder, pero no agarrar. Si necesita el niño corrección, ¿cierto? Necesita ya vara porque pues, es que pues tengo que ser paciente. No, hermanos, no, con sabiduría, ¿sí? Tampoco, repito, no, esto no significa estar tolerando todo, no, sino de la misma manera que Dios pacientemente le está, bueno, pues también primero instruyamos, digámosle, ¿sabes qué? No te portes así, porque así y así y así. Yo les digo, dime, ¿por qué te pones de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué ganas? ¿Sabes que eso está mal? ¿Sabes que eso está mal? Y ya cuando se ponen, la última vez, Yelani se me puso también así, y parecía casi como ratón, ahí dando vueltas a la mesa. Yo me quedé parado y le digo, ¿sabes qué? Le digo, quédate ya ahí. No te voy a hacer nada, pero quédate ahí. Al final, bueno, ya llegó el momento, terminamos de comer y al final llegó y me dijo, papi, perdóname. Yo sé que estuvo mal. Yo no sé si ella habló con él. ¿Tú hablaste con ella? ¿No? Bueno, yo pensé que había hablado mi esposa con ella y le había dicho, pero yo tranquilo, yo le dije, mira, yo no estoy enojado. Yo le dije, no estoy enojado. Porque sabía lo que él iba a hacer. Y le dije, no estoy enojado, quédate ahí donde estás. Y ya no camines, no des un paso más, no des un paso más. Quédate ahí donde estás. Me obedeció y después le dije, ven, siéntate a comer, vamos a terminar de comer. Gracias a Dios terminamos de comer, pero al poco rato ella llegó y me dijo, papi, perdóname, estuvo mal lo que hice. Dije, claro que sí, pero pues, que sepas que no te tienes por qué poner así. Entonces, gracias a Dios, vemos que pues primero hay que hacerlo de una manera pues paciente, ¿sí? A veces estamos ahí, nos están sacando canas, pero bueno, tengamos paciencia, seamos tolerantes, pero instruyámoslos al mismo tiempo. Sí, yo sé que repito, yo sé que no a muchos pues nos gusta la vara, pero cuando sea el momento, hagámoslo, ¿sí? Pues acuérdense que también Dios, no estoy diciendo que agarren la vara, estoy hablando literalmente, figurativamente, porque si no ahora estoy hablando todos con vara, con sus hijos, todos variados ahí el domingo, los niños. No. Lo que voy es que pues Dios nos ha dado también el cuerpo, pues áreas donde podemos darles uno, ¿cierto? Podemos darles uno. Entonces vemos estos casos que les acabo de leer, pues son reales, ¿no? Y cada uno de ellos, pues espero que nos ponga un poquito más en cómo estamos, o cómo no quiero que sea mi hijo, ¿no? Tenemos que nosotros aprender a saber llevar a nuestros hijos. Ser padre, pues no se nace sabiendo ser padre. No se nace, tenemos que pedir, busquemos la instrucción aquí en la palabra de Dios, busquemos de qué manera Él nos va llevando, pues de la misma manera hagámoslo con nuestros hijos. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, seguiremos el próximo mes. Señor, te damos gracias, mi Dios, gracias a ti, porque tú nos enseñas, Padre mío. Tú nos diriges, Señor, tú nos muestras, pues verdades que a veces duelen, Señor. Tú, mi Dios, si venimos a tu palabra podemos ver en la manera que tenemos que vivir como esposos, como esposas, como padres, Señor. Muchas veces, a veces no actuamos de manera que, pues, correctas. Muchas veces perdemos paciencia, muchas veces no instruimos o no disciplinamos de la manera que debe de ser, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos vayas enseñando todos los días, Padre. Así como tú nos vas llevando, Señor, así como tú, a ti. Como tú nos enseñas, a
ti te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des amor, que nos des paciencia, Señor, para poder ser mejores padres, Señor, y poder tener, Señor, estos hijos que tú nos has dado, Señor, que sean unos hijos ejemplares, Señor, y que al instruirlos, Señor, para que después no se pierdan, no se aparten, Señor, de tu andar, de tu caminar, Señor. Señor, ayúdanos, Padre mío, necesitamos todos los padres, Señor, saber y aprender más de ti, Señor. Y yo te pido esta tarde, Señor, que a cada uno de la congregación, Señor, a cada padre, a cada madre, Señor, a cada hijo, Señor, tú, Padre, Señor, nos enseñes a cómo obedecer, a cómo guiar, Señor, a cómo amar más, Señor, a las familias que tú nos has dado, a cada uno de nosotros, Señor. Por lo cual te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, tú sabes lo que haces. Y tú nos has puesto en el lugar que tú nos has dado, Señor. Y confiamos en ti, Señor, que tú nos darás esa fuerza, Señor, esa sabiduría, ese amor, Señor, para poder ser mejores padres, para poder ser mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, Señor.